Desde las montañas sagradas de los Andes, desde el lago Titicaca, donde que se pare la vida, el cóndor despliega sus alas, abre su corazón, levanta su vuelo y su voz para juntarnos con la hermana águila, para cumplir la profecía de que cuando el cóndor y el águila se unan, cambiará la faz de la tierra, que por la raza roja de América hablará ahora el gran espíritu. Hatun Pachacamac, Viracocha, Huacantanca, Quezacoal, Caipimicanchi, Hatun Kuntur. Hayalia, hermanos, asumimos con nuestra vida nuestra... El enfoque que Naciones Unidas maneja es el poder fortalecer las capacidades de los titulares de derechos en términos generales y también fortalecer las capacidades para la aplicación o la implementación de estos derechos por parte de los titulares de deberes, del Estado principalmente en este caso. El enfoque de derechos humanos tiene varias características. Una de ellas es que quiere focalizar el desarrollo en aquellas poblaciones que históricamente han estado excluidas, en lo que llaman los olvidados del desarrollo. Y ahí evidentemente entraría, por ejemplo, un grupo de población como los pueblos indígenas. Los derechos humanos son universales y son interdependientes y por lo tanto no podríamos hablar de derechos humanos que valen para cierto grupo de personas y otros grupos que no valen para otros. En este sentido, lo que sí se ha incorporado, y eso es muy importante, en los derechos humanos reconocidos a nivel mundial, son derechos también específicos para los pueblos indígenas, reconociendo, por ejemplo, su forma de vida colectiva, sus formas de organización, sus cosmovisiones distintas y su derecho como pueblo a gozar de los mismos derechos que todos los demás, pero también a ser diferente. A partir del enfoque de derechos humanos, los pueblos indígenas pueden hacer escuchar su voz de manera inédita, creo, a través de ciertas declaraciones, de ciertos tratados, convenios. Tenemos que pedirle perdón. Las declaraciones no son obligantes, a no ser que tú en el país saques una norma, una ley que acoja esa declaración. Entonces, de alguna manera, muchos países pueden haber firmado la declaración y haberse acogido a la declaración, pero mientras no la hagan visible mediante una normativa en su país, no los obliga a aplicarla. Estos derechos justamente no se pueden quedar en norma escrita, sino que tienen que ser aplicados y tienen que ser puestos en práctica, ¿no? Porque si no hay eso, quedaríamos nuevamente en el discurso, ¿no? En el discurso de la norma. Se da mucha importancia al tema de la participación y de la consulta. Esto es importantísimo y es clave en el enfoque de derechos humanos. Es decir, si tú vas a trabajar con una gente presuntamente para mejorar sus condiciones de vida, para que vivan plenamente, evidentemente primero les vas a tener que preguntar cuáles son sus necesidades y ellos van a tener que participar, digamos, en todo el proceso llamado del desarrollo, ¿no? La consulta y la participación. Los derechos humanos no han discutido con nosotros, los derechos humanos no hemos planteado nosotros, los derechos humanos vienen de la cultura europea, vienen de los mismos que nos conquistaron y vienen de los mismos que nos han dominado, ¿no? Entonces, ¿qué razón tienen de hablar per se de derechos humanos? Cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas y del tema de la justicia indígena, el elemento comunitario y colectivo es fundamental. Y eso es una diferencia clave entre ambos sistemas. Usualmente los derechos humanos a nivel internacional siempre han sido derechos individuales, como que el individuo lo es todo. Todo empieza y acaba en el individuo. Entonces, los pueblos indígenas no ven tanto la sociedad como un agregado de individuos, sino como personas con lazos
con unas personas con unos lazos más interdependientes. Su derecho es más colectivo, no tanto centrado en el individuo. Entonces, bueno, en el derecho internacional cada vez más reconocido el derecho colectivo, ahí está reconocido el derecho a autodeterminación de los pueblos. Sistemas de justicia indígena justamente tienen otro tipo de características, ¿no? Y muchas de esas enseñan lecciones muy prácticas, ¿no? Celeridad, oralidad, la posibilidad, por ejemplo, de no tener una política de rehabilitación social, como se llama, sino una política más bien de incorporación nuevamente a la vida social en forma activa, de esta noción que en los pueblos indígenas llaman volver al estado de armonía. En este sentido, para nosotros no existe cárcel. Para nosotros, en la cosmovisión indígena, no existen las materias divididas, que es un caso penal, un caso civil, un caso laboral. No, sino que es un problema integral. Hay que resolver ese problema comunitariamente, integralmente, para todos estar contentos. ¿Quién tiene la palabra? O el dirigente o las bases. Nosotros quisiéramos también escucharles. Se reconoce la justicia comunitaria en la medida también que esta justicia respeta también ciertos derechos que la propia Constitución reconoce, ¿no es cierto? Y obviamente va a haber espacios donde ambas justicias tienen que convivir, ¿no es cierto? Y tienen que articularse. El derecho internacional ha avanzado, es decir, porque ya no es una disputa entre estados, sino que incluso en comunidades o en este caso pueblos indígenas dentro de los mismos estados, como un organismo hecho por estados les puede respaldar de alguna manera, ¿no? En contra de uno de estos estados o del estado del que forman parte, ¿no? No deja de ser polémico porque a veces hay el temor de que esta justicia comunitaria pueda ser realizada o pueda ser ejecutada vulnerando ciertos principios y derechos individuales que tienen todas las personas, a la defensa, al respeto de sus derechos humanos, etc. Todos estos discursos de respeto a la alteridad se entran en contradicciones y en conflicto, por ejemplo, con casos que culturalmente serían de niños que por tener un defecto físico al nacer merecerían ser asesinados realmente, que era una estrategia de que tenían muchos de estos grupos y tenían sus argumentos. Entonces, estos puntos que son críticos chocan, por ejemplo, con nuestros valores universales de respeto a la vida, a la niñez, etc. Dice la Constitución que no existe pena de muerte en el Ecuador, pero en cambio en las nacionalidades indígenas, en dos en especial, ¿no? En la nacionalidad guaraní y en la nacionalidad achuar existe pena de muerte, ¿no? Entonces, para la cosmovisión de la cultura mestiza, en el marco de los derechos humanos, esto sería inconcebible, ¿verdad? ¿No? Pero ellos así lo manejan y dicen que eso es esa norma mismo, esa sanción misma, esa sentencia, digamos, jurídicamente, ha permitido que vivan en paz. En el derecho de los pueblos indígenas amazónicos, en algunos, ¿no?, habría un castigo parecido a este de la pena de muerte, ¿no?, que es la muerte de un chamán por mal uso de la brujería o la muerte de la pareja infiel, ¿no? Y esto atentaría contra el derecho a la vida, que es un derecho humano, ¿no?, un derecho reconocido. Ahí es lo que hay que debatir. Pero entonces el ejercicio no es decir, usted no lo debe hacer porque es que eso va en contravía de los derechos, porque es que eso, y penalizarlo y llevarlos a juzgado como se han dado casos en sino por qué no hacemos primero el ejercicio interno de ver, bueno, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, qué función tiene, y que ellos también hagan el ejercicio interno de si realmente esa práctica hoy en día es válida o no es válida. ¿De dónde es? Y están llevando expreso. Hay excesos, ¿no?, que se van por el uso de la fuerza a veces, de la fuerza física, o también por el abuso del poder. En este tipo de excesos yo creo que cada sistema tiene que ir elaborando sus propias formas de control. Yo creo que hay que pensar en este otro tipo de sanciones, que son sanciones con un fuerte contenido social y que son sanciones de responsabilidad de la sociedad. Hay que trabajar en el marco del derecho, de los derechos humanos universal, porque el primero es la vida. Los políticos son incapaces de resolver la crisis general porque es el sistema en su conjunto el que está en crisis. La interculturalidad debería atravesar el país, atravesar todas las órdenes sociales, económicas, políticas. Si hablamos de derecho, todos los derechos, ¿no?, de primera generación, de segunda, ahora los derechos colectivos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, estamos ante un gran reto. Los estados son los que producen estos mecanismos, estos tratados, estos pactos. Esas culturas, esos pueblos también reclaman sus derechos. Claro, problema podríamos decir, y es de que el sistema internacional de derechos humanos, al estar basado en estados, es como estos otros actores no tuvieran el mismo protagonismo y de hecho no tienen el mismo poder de incidencia. Ha cumplido una tarea importante en Naciones Unidas el haber declarado, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? ¿No? Pero yo creo que ahora tiene una tarea de trabajar con estos estados, ¿no? Hacer un trabajo metodológico para que este pueblo, ¿no? La cultura mestiza, empiece a entender de lo que está en la Constitución. Es un trabajo de doble vía, ¿no? No es solamente decir es que los indígenas deben conocer su normatividad para ejercer sus derechos, sino que también las entidades del Estado y todos los organismos que trabajen en este caso con Pueblos Unidos, tienen que tener un conocimiento de la normatividad, pero para aplicarla en su justo sentido y para que las comunidades indígenas puedan ejercer sus derechos. Obviamente que se hace necesario un trabajo de formación en derechos humanos y en derechos de los pueblos indígenas y en los temas de justicia indígena al sector justicia ordinaria, ¿no? A defensores, jueces. Por el otro lado, el continuar apoyando temas de formación y de capacitación en sus propios derechos a los pueblos indígenas. Pero también hace falta capacitar más al sector justicia ordinaria. El sistema judicial todavía sigue siendo no solo muy ignorante de cómo funciona el sistema de derecho indígena, sino muy discriminador, muy excluyente, y que necesitarían, desde ese punto de vista, una fuerte decisión política de parte del Estado en su conjunto, principalmente el sector judicial y legislativo, para que esto pueda caminar, ¿no? Por una parte, no habría que idealizar todo el entramado internacional de derechos humanos, pero por la otra sería, creo, un graso error dejarlo de lado, ¿no? Porque sí que se van consiguiendo poco a poco muchas cosas, ¿no? A través de la presión del movimiento indígena se está avanzando en los diferentes instrumentos y mecanismos en la inserción del tema indígena. Y eso es importantísimo. Y eso hace que el enfoque de derechos humanos en el ámbito de las políticas de desarrollo pueda ser bastante efectivo. Todas las culturas tienen dignidad humana, una noción de dignidad humana, que no necesariamente se corresponde con la noción de dignidad humana occidental, ¿no es cierto? Entonces, esto nos obliga a pensar de que estos grandes principios de los derechos humanos tendrían también que estar atravesados por una noción de intercultural.